Bueno, él mucho tiempo después también de estando ya en prisión confesó tener una obsesión por la pornografía, que comenzó primero como una adicción. Con la pornografía encima, que tipo como agresiva y todas esas cosas. Y después él dijo que mismo eso que él veía empezó como a llevarlo a sus pensamientos e imaginarse, ¿no? Esas mujeres que veían en la pornografía que veían revistas y eso, como que imaginaba cosas violentas con ella. Y empezó a tener deseos de eso, pero igual eso tipo como que los policías lo veían más como que él quiso justificarse con la pornografía y como que mucho no agradó mucho que quiera culpar a la pornografía, porque claramente muchos hombres la ven y no son asesinos. Los crímenes de Ted en realidad se cree que comenzaron en el 1974 y que su primera víctima fue Johnny Lenz, o Lenz, no sé cómo será, de 18 años, que estudiaba en la Universidad de Washington, y ella se había ido a dormir y él desapareció en su cuarto y la atacó, creo que la llegó a violar incluso, pero no llegó a matarla a ella. Esto fue el 4 de enero de ese año. Y bueno, fue su primera víctima hasta donde se sabe, ¿no? Porque como dijimos ya, él nunca confesó todo por completo. Su siguiente víctima fue Linda Angeli, de 21 años. Estudiaba psicología en la Universidad de Washington. Ella se le metió en el cuarto también de la misma manera que a su víctima anterior. Sí, como que siempre tenía el mismo modus operandi. Fue el 31 de enero de ese mismo año, porque los crímenes aparte fueron tipo como en un periodo de tiempo muy corto, no fue tanto. Sí, era uno tras del otro. Sí. En esos años fue constante la cantidad de universitarias que empezaron a desaparecer. A ella la golpeó, la dejó inconsciente y la violó. El cuerpo de Linda apareció recién un año después del crimen y la familia notó de su ausencia. En realidad, al día siguiente empezaron a ver que ella no iba a las clases y bueno, ahí fue cuando se reportó que estaba desaparecida. Los vecinos la habían escuchado la noche anterior y lo único que encontraron fueron sábanas manchadas con sangre y bueno, cuando la encontraron estaba decapitada. A lo largo de todo ese tiempo cada vez eran más las universitarias jóvenes que desaparecían. Aparte como que siempre las mismas tipo jóvenes atractivas con el cabello castaño. No, en realidad eran morochas. Bueno, eran todos más o menos de la misma edad. Se dice que eran muy similares a su ex. Incluso se dice que también eran similares a su madre cuando era joven. Incluso se llegó a decir él empezó a secuestrar también mujeres, no solo en la noche, sino también en el día. Ya como que a este entonces ya no le importaba nada. Se ponía yesos falsos y pedía ayuda. Fue tan estúpido que hasta dio su nombre, porque lo escucharon varios testigos de decir su nombre. Ted se presentaba y les pedía ayuda a las muchachas para cargar cosas. Y bueno, ellas se iban con él porque creían, porque además era un hombre atractivo y era simpático, como que te caía bien si lo conocías. Y bueno, obviamente que no tenían nada que desconfiar de un tipo todavía con un yeso que te pide ayuda. Y bueno, así fue como que descaradamente las llevaba y bueno. El 12 de marzo de ese mismo año desapareció otra estudiante, Donna Mason. Fue vista por última vez dirigiéndose a las 7 de la tarde a un concierto de jazz que había en el campus. El 17 de abril desapareció otra estudiante de 18 años, Susan Rancott, algo de eso. Las pronunciaciones que decimos los nombres no crean que están correctas. No tenemos idea en realidad cómo se pronuncia. No somos muy buenas en inglés. Bueno, ella iba a encontrarse con un amigo para ir al cine, nunca apareció y bueno, ahí fue cuando se reportó su desaparición. La siguiente víctima fue Roberta Parks, de 20 años. Que ella desapareció al día siguiente que la anterior. Apareció un día después que Susan iba a encontrarse con sus amigas a un dormitorio, iban a tomar un café y bueno, nunca apareció. El 11 de ese mismo mes Ted volvió a matar. Esta vez la víctima es Georgia Hawkins, algo de eso, de 18 años. Ella la secuestró detrás de una fraternidad. Bueno, cuando su compañera de dormitorio vio que no llegaba, que ya eran la 1 de la mañana, no llegaba, llamó al novio y bueno, fue ahí que se dieron cuenta que ella ya no estaba. El 14 de julio de también ese mismo año desapareció otra universitaria, Janice Ott. Bueno, ella la secuestró descaradamente en un parque. Fue y le pidió ayuda para cargar un bote porque estaba enyesado y ella obviamente le dijo que sí. Y bueno, hubieron 2 personas que la vieron charlar con él y fueron como los testigos claves de eso.
bueno, al parecerle tan fácil secuestrarla así, sin ningún problema, decidió ir por otra. En Midvale asesinó a la hija del sheriff local, Melissa Smith. Eso fue el 18 de octubre de 1974. A ella la secuestró cuando se dirigía a la casa, iba a ir a buscar ropa para irse a una amiga y él la secuestró y su cuerpo fue hallado creo que 9 días después, que le había fracturado el cráneo, se lo había deshecho, digamos, la había violado. El 30 de octubre continuó sus crímenes. Laura Amy, de 17 años. A ella la secuestró cuando volvía o se iba, no sé, salía a una fiesta de Halloween. Secuestró, su cuerpo fue hallado después en unos montes y bueno, también se constató que fue violada y también le había deshecho el cráneo. Sí, todo parecido. Ahí fue cuando se dieron cuenta que el modus operandi de estas víctimas era el mismo que el que se había encontrado en Washington, de las mismas víctimas, y entonces se alertó a la policía. Realmente Bundy se aprovechó mucho de que él era una persona que con un cambio en el pelo, en la barba... la barba como que le cambiaba el rostro. Era totalmente diferente, entonces podía evadir a la policía. Era como un camaleón, algo así. El 8 de noviembre de 1974, la policía pudo por fin tener un testigo de este asesino, alguien que lo vio. En esta ocasión fue Carol Darroch, bueno, que fue su víctima. A ella se le presentó en un centro comercial, en una librería, se hizo pasar por un policía y le dijo que como que alguien le estaba tratando de robar el auto, la hizo salir afuera, incluso le llegó a mostrar una placa porque ella obviamente no se iba a ir con él, sino... Y ella lo siguió porque él no estaba vestido de policía ni nada, entonces por eso ella dudó un poco, pero cuando le mostró la placa le hizo, bueno, ella un poco desconfiada, igual se fue al auto con él porque... Sí, pero le parecía raro. Entonces en un momento la quiso esposar en el auto, él sacó una pistola y le dijo que si no se callaba la iba a matar. Ahí fue cuando ella le pegó en los genitales y logró escaparse corriendo. Fue ahí que ella fue a la policía. Fue un descuido muy importante de él porque con eso ella le pudo decir el aspecto y también el auto que conducía. Casi un mes después de eso, un trabajador encontró el cuerpo de una de sus víctimas. Estaba en una zona que era como algo así como de nieve y eso. Que había sido violada y brutalmente asesinada. Después, en marzo del año siguiente, fue que se empezaron a encontrar restos de muchas de sus víctimas, como había sido Linda, Susan, todas esas víctimas que nombramos antes, se empezaron a encontrar restos de ellas. El 1 de julio, Shirley Robertson, de 24 años, había ido en un viaje por el autobús, una cosa de esas, y se la vio por última vez hablando con un hombre en un camión, y fue hasta el 21 de agosto del mes siguiente que fue encontrado su cuerpo. Había sido brutalmente asesinada. Bueno, gracias a al bosquejo que se había hecho con la descripción que Carol había dado de Ted, fue que se pudieron como que acercar a lo que era el sospechoso. Sí, se hizo como un retrato de con la descripción que ella dio. Además ya tenían algún nombre, o sea, no sabían si era el nombre de ese asesino, pero se había escuchado que él se había presentado como Ted ante algunos testigos que habían estado en el parque. Y bueno, con todas esas pistas y el auto que tenían, fue que su novia de ese entonces, Elizabeth o Megander, fue que llamó de forma anónima a la policía y dio el nombre de... Sí, porque le pareció que el del retrato era muy parecido a... Y bueno, y además del auto y el nombre. Y bueno, fue ahí donde recién se pudo obtener, digamos... Lo que se acercaba a lo que era el asesino. Ahí fue que lo detuvieron y bueno, y empezó todo. Pero en realidad lo detuvieron, hay que aclarar que lo detuvieron por otro incidente, no fue por eso. El problema fue que un policía él estaba con las luces apagadas en una carretera y bueno, fue que lo detuvieron y bueno, y justo se le encontraron cosas sospechosas en su auto, como que tenía vendas, tenía esposas, tenía cintas, tenía cosas muy extrañas, muy obviamente. Raras. Y bueno, y ahí fue cuando se pudo identificar el hombre que era y coincidía con el llamado que se había hecho para identificar. Que en ese momento cuando ella llamó tampoco como que se siguió mucho la pista, ya que muchas mujeres llamaron para decir que en esos años como coincidía. Era bastante normal.